Como siempre, desde el desierto, desde la montaña, desde el aire puro, donde a través del cosmos recibimos la inspiración. O sea, hablando de cosas que no habla todo el mundo. No hablando de porquerías, de peleas, de insultos, de traiciones. Vamos a hablar de sueños y de esperanza, vamos a hablar de futuro. Y siempre cuando hablamos de futuro estamos hablando de los desafíos que tenemos, de las cosas lindas por las cuales vale la pena vivir, no estar encerrado en la minucia, en las cosas que realmente atrasan. Y hoy quería hablar yo de la política, es redundante, pero quería hablar de que es una profesión que tiende a desaparecer. La actividad política es una de las profesiones que está condenada a desaparecer. ¿Y saben por qué? Porque el fracaso de los políticos ha llevado a una encerrona que la gente ya se ha dado cuenta que ellos, que eran la esperanza y la solución de cantidad de problemas que las sociedades tienen, los políticos, en vez de resolverlo, lo han acrecentado el problema y han hecho de tal manera imposible de convivir que la profesión política va a pasar a ser en los próximos 20 o 30 años un recuerdo como de novela, un recuerdo como que quedó allá en la historia. Los políticos todos hoy, eso es una profesión que va a desaparecer, aunque les parezca mentira. Porque la gran mayoría de las personas se ha dado cuenta que las soluciones a los problemas no pueden venir de gente que dice que te viene a administrar tus intereses. Han fracasado. Fíjate que los intereses casi de todas las naciones han sido realmente vilipendiados, han sido todos destruidos. O sea, la gente, las sociedades, los países, están todos en la ruina. ¿Y por qué han llegado a la ruina? Porque los políticos que han sido los que han ido a administrar eso, no han sabido hacerlo. Es una profesión que no se ha renovado, que ha quedado como una resabia, una resaca de los tiempos. O sea, se mantienen las mismas mañas, las mismas minucias de cadencias y la misma concepción mezquina de hace 1000 años. Fíjate que con el crecimiento de la población mundial, los avances de la ciencia y la tecnología y toda la que ha traído esta nueva era, porque ya no es un nuevo siglo, sino es una nueva era, han desaparecido todas las variables que existían. Y entonces ahora hay que volver a renovar, a pensar un mundo distinto. Ya el mundo se está moviendo en esa dirección, en un mundo distinto donde todo está desapareciendo lo que era aparentemente eterno. Han desaparecido lo fundamental, que era la fuerza del trabajo manual. Hoy la máquina, la ciencia tecnológica, la robótica, ha reemplazado ya en este momento el 30% del trabajo mundial. Antes, cuando vos hacías una llamada por teléfono para recabar una información, intervenían por lo menos, para una pregunta que vos tenías, y por lo menos 10 personas consultaban y tenían específicas actividades que iban respondiendo tu cuestionamiento, tu pregunta. Hoy agarrás el teléfono y esas 10 personas han sido reemplazadas por la ciencia, por la tecnología. Te van respondiendo, apretando vos un botón. En vez de vos preguntar, te dicen de las 3 preguntas estas, ¿cuál es la suya? La número 1 es tal, la número 2 es tal, la número te voy a decir, ni siquiera tenés que marcar, decir la número 3. Y te conectan con una determinada terminal. La número 3 te dice, su problema es este y este. Si es cualquiera de los 3, diga sí o diga no. Sí. Bueno, ahora diga cuál de los 3 es, el 1, el 2 o el 3. Vos decís el 3 y te coman con el... O sea, cambia con una llamada del teléfono hasta 10 contestaciones distintas de tus preguntas. Y esto es ínfimo. Fíjate vos que en una sola llamada que vos hagas al teléfono han reemplazado 10 puestos de trabajo. Y así ponerlo en el trabajo generalizado, donde vos vayas hoy, la ciencia o la tecnología
te ha reemplazado 10 o 20 personas. No te digo en la industria y no te digo imagínate, un tipo en Nueva York o en Londres o en Zurich o en el lugar del mundo que sea, un médico, un profesional sentado frente a una computadora, hace una operación del cerebro a 15 o 20 mil kilómetros de distancia. ¿Te imaginas cómo ha avanzado todo? Entonces, fíjate vos, en relación a todo lo que estamos mencionando y todo, una cantidad de cosas que yo ni siquiera conozco, o otras que en este momento no traigo a la causa, al caso, ha sido reemplazado. Entonces hay una cantidad de cosas que vemos, que usamos. Nosotros llevamos en el bolsillo una computadora poderosísima para conectarnos con el mundo en el medio del desierto. Todo eso ha desplazado a la presencia del hombre. Y entonces al desplazar la presencia del hombre se han creado nuevas necesidades. Y todo lo que antes era como fundamental para nosotros hoy es obsoleto. Entonces el político, fíjate que sigue en las mismas como hace 100 años. Nosotros, por ejemplo, nuestra gente, nuestra dirigencia, si vos la ves cómo actúa, cómo piensa y cómo proyecta el futuro, vos lo ves, cuando lo mirás desde este punto de vista, lo ves atrasado en el tiempo. Porque fíjate vos que cada vez el mundo, la sociedad demanda mayores servicios y cada vez ellos tienen menos posibilidades de responderle. Entonces se han quedado en el tiempo. Imagínate que hoy, por ejemplo, en Argentina tenemos 10 millones de gente, 10 o 15 millones de gente marginada socialmente. En un país enormemente con una riqueza y un potencial extraordinario. ¿Y eso qué se debe? A que el político, que es el que administra nuestros intereses, se ha quedado en el tiempo. Le han venido a vender todavía espejitos de colores. Le vienen ahora a vender espejitos de colores, todavía. Entonces, esa es la gente que vos pensás, o que te hacen creer, o que vos estás esperanzado que te va a resolver tus problemas. Y no hay ninguna forma, porque ellos, si vos los escuchás, porque lo lindo es que hasta lo podés ver y escuchar, incluso ver si le tintinea el ojo o algo así. Te das cuenta de que están en bola, totalmente en bola. Y entonces, pero si vos sufrís las consecuencias de los problemas, entonces vos tenés que tener la inteligencia de darte cuenta que ahí no está la solución. Y entonces cuando viene un piantado, un tipo como yo, que soy un absurdo dentro de todo lo que vos conocés, los que no me conocen todavía no saben que yo estoy en el medio del desierto, diciéndote y hablándote de cosas que van a suceder en nuestra tierra, dentro de 40 o 30, 40 años. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia que tenemos nosotros cuando hablamos? Entonces, cuando viene un tipo y me dice, vos has inventado todo, porque vienen tipos, me salen gente que está todavía detenida en el tiempo, concentrada en lo que le están diciendo en la televisión, y dice, pero vos sos el inventor de todo, entonces. No, yo soy el hombre curioso que averigua y pregunta permanentemente por qué pasan las cosas que nos pasan. Y entonces te das cuenta vos que si bueno, tenés un desafío, o te vas a agarrar las pantuflas y te entretenés con tus nietos o tus bisnietos, o te pones a hacer cosas como esta. Y entonces yo decidí dejar a mis nietos, darles el amor los fines de semana, pero en los días de la semana ocuparme de eso que a vos todavía sigue siendo un misterio. Ahora vos fíjate cómo está planteado todo. Mientras la ciencia y la tecnología, la robótica y todo lo que te puedas imaginar ha avanzado en una forma ilimitada, el hombre cada vez tiene menos opciones y respuesta a sus demandas cotidianas, sobre todo en nuestras sociedades del tercermundistas, que somos sociedades que no han avanzado a los ritmos de las épocas. ¿Por qué? Porque ha habido un sector, una minoría, que se ha beneficiado con la ignorancia y que está aún todavía obteniendo pingües ganancias en todo, entonces no le interesa que nada cambie. Y si es posible, esto lo van a silenciar también, como está ocurriendo. Ahora bien, nosotros ya vamos a ser prácticos. Tenemos en la Argentina, vamos a tomar el problema de Argentina, y yo te voy a demostrar que vos sos el protagonista del futuro.
Porque eso es lo bonito de esto, que uno puede transformar las cosas de una manera fácil. Uno puede llevar el conocimiento para que a partir de las nuevas corrientes de pensamiento te sean útiles. Nosotros tenemos, fíjate, en este momento concretamente 5 millones de gente fuera del sistema. 5 millones de gente que no tienen trabajo ni tienen posibilidad de obtener un trabajo digno y de resolver un montón de problemas. Ahora, agregarle a eso toda la gente que se está todos los años que ingresa a partir del crecimiento demográfico natural del país, que ingresa a la demanda laboral, que ingresa a la demanda de tener una vida digna. ¿Dónde están las soluciones? O sea, vos escuchás a todos los políticos que no te hablan de solucionar. Ellos no te hablan de solucionar nada. Todo el discurso del político es saber cómo él llega al poder. Pero cuando vos lo ves que llegan al poder, con toda la fanfarria de bombos y platillos, como llegó este último gobierno, y vos ves que el problema no ha sido tocado siquiera. Se habló, por ejemplo, de pobreza cero. Y claro, era un hermoso discurso, pero resulta que no tenía ningún solo proyecto para lograr siquiera una orientación hacia ese destino. Y así te digo, esos de un sector de la inteligencia argentina, y del otro sector de la inteligencia argentina, que son los que nos han gobernado y que nos prometen gobernar otra vez ahora, tampoco tienen ideas. Entonces, es cruel lo que uno dice, porque uno dice, pues la gente que me representa a mí del peronismo, y me da tristeza, porque yo veo que tampoco tienen ellos solución. Ellos lo único que van a hacer es, con el entusiasmo y con la complicidad de los marginados sociales, de los millones de marginados sociales, van a chapalear en un pantano, pero no van a salir ni van a recuperar la dignidad que requiere y necesita nuestra sociedad, que es una vida digna, educación, salud, vivienda, agua potable, sistema cloacal, o sea, alimentación sana, esparcimiento, proyección de futuro. Ni siquiera, o sea, realmente que haya un proyecto, que vos lo puedas leer, que vos entres en internet y diga el proyecto es tal, no existe. Entonces vos ves cómo todo lo que para nosotros nos ofrece como posibilidad de futuro es una mentira. Y me dirás, este es un viejo derrotista otra vez con lo mismo. Y entonces ahí es cuando pregunto, ¿dónde está el que dice que eso no es cierto? Porque puede decir, es un charlatán, como muchos dicen. Ahora, que demuestren que sí, hay todo lo que nosotros padecemos existe, ahí está. Entonces, cuando uno empieza a tallar, por eso te digo que cualquiera de nosotros, escucha bien lo que te voy a decir en este momento, cualquiera de ustedes, en cualquier momento, con la nueva aparición de todas estas maneras de comunicar, puede llegar a ser un funcionario de mucha importancia en el próximo gobierno. Cualquiera de ustedes puede llegar a ser ministro, si tiene la capacidad de entender este fenómeno y sobre el entendimiento de ese fenómeno plantear proyección, plantear proyectos y hablar de posibilidades. Cualquiera. Y ser un ministro porque es un funcionario importante que tiene poder de decisión, te permite a vos armar toda una estructura acorde con las nuevas ciencias y las nuevas tecnologías que están a disposición nuestra. O sea, yo con una cámara de menos de $200 te estoy dando un mensaje a vos. Yo necesito la estructura de una estación de televisión para explicarte esto. Fíjate cómo las cosas han cambiado, por eso vos podés ser ministro. No te rías, porque si vos tenés ideas que resuelven un problema, y te van a ir a buscar a donde estés, abajo de la cama te van a ir a buscar. Porque vos tenés lo que otros no lo tienen, ni tienen las capacidades desarrolladas, porque esto no se da por generación espontánea.
Todo lo que se habla aquí es porque se ha aprendido, buscando, husmeando, a los ponchazos, improvisadamente, con necesidades creadas a partir de tus desafíos, te fuiste creando necesidades y te viste en la obligación de resolver los problemas a los cuales vos mismo desatabas. Entonces, por eso hemos adquirido muchos, una cantidad de conocimientos que se nos han pegado a nosotros porque los hemos ido incorporando de manera natural por ir resolviendo nuestros propios problemas. Ahora bien, vos fíjate que por todas estas experiencias acumuladas, nosotros hemos llegado a adquirir un conocimiento que asombra a muchos, porque tenemos el saber, el haber aprendido de que, por ejemplo, como yo te lo he dicho en otros videos, nosotros no tenemos clase dirigente, nosotros no tenemos empresarios, nosotros no tenemos creativos, nosotros no tenemos gente que realmente esté adelante del problema que nuestra sociedad tiene. Fíjate todo lo que hemos descubierto sin darnos cuenta. Entonces ahora nosotros tendríamos que hablar de las posibles soluciones que, si tenés conocimiento para descubrir cuál es el problema, es muy posible que tengas también algún conocimiento para ver cómo se pudiera solucionar. Y claro, solucionar es decir, bueno, busco trabajo. ¿A dónde? ¿Quién te lo va a dar? Si el empresario no existe. Si el empresario que existe en la Argentina es un tipo que si le sacan los contratos que le da el gobierno, los tipos no tienen capacidad de iniciativa para nada. No hay un solo argentino empresario que te cree una fuente de trabajo que te ocupe a 1000 personas. No existe. Entonces esa gente no puedes contar con ellos. Entonces vos vas, decís, bueno, si el empresario no existe, el banquero puede financiar una iniciativa. El banquero argentino no existe. La Argentina no tiene capitales. O sea, los capitales de Argentina están fugados en el exterior. Están manejados por otras manos con otros intereses. O sea que no tenés manera de poder disponer de capital para cualquier iniciativa. Entonces te dirigís a los profesionales, a los tipos que saben, a los que aprendieron, a los que saben de administración de empresas, que cómo manejar un negocio. Va a ser todo tipo que se gradúa se va del país. No se queda en el país, no puede. Cuando llega a estos conocimientos, y en el país no tiene espacio, para nada. Entonces el tipo se va, se conchaba en cualquier país del mundo, gana $10.000 mensuales. Entonces, ¿cómo se va a quedar en la Argentina siendo taxista, por ejemplo? O siendo, qué sé yo, empleado de una corporación que lo usan para abrir la puerta. Entonces te das cuenta por qué se han ido cerrando las cosas. Ahora bien, entonces vos decís, bueno, pero hay cada vez más demanda de gente de trabajo y gente que, la mayoría, esa gente que no se ha preparado, necesita vivir, necesita dignidad, entonces recurrís al político. Entonces seguís a un político, y vos seguís a un político y lo votás y te matás, y vas a hacer una huelga, y resulta que pasa 1, 2, 3 años y vos seguís viviendo en la misma choza. Seguís tomando cada vez el colectivo más destartalado, cada vez las inundaciones que se producen te hacen mayor estrago, ves tus colchones flotando en los pantanos, ves que tus hijos se los comen las moscas, se los comen los insectos, se los comen las enfermedades, que son ya enfermedades que debieran haberse sido superadas. Se mueren los niños de enfermedades de hace 100 años atrás. Entonces, fíjate vos cómo estamos nosotros esperanzados en qué. Y entonces ahora viene una posibilidad, ahora viene una elección. Dentro de 30 días, 45 días, ya vamos a tener una nueva opción. ¿Qué hay de nueva opción? Ninguno tiene una sola solución para nada, absolutamente nada. Ni los que están en contra del gobierno anterior, de Cristina o del peronismo, ni los que están ahora. Entonces, mirá vos cómo está todo. Ahora bien, ¿ya se acabó el mundo? ¿O hay opciones? Hay opciones. Hay opciones y hay muchas opciones y está todo en lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque está todo por hacer. O sea, si tenés idea, no tenés nada que te lo pueda obstruir, nada que te pueda detener. Por eso uno está tan confiado.
O sea, vos me verás a mí a lo mejor y te producirá risa, porque decís, bueno, este viejo está tan enganchado. ¿Y cuál es el secreto? Está drogado, está viendo fantasía. No te creas, está todo, pero en una forma extraordinaria. Y vos, eso es otra de las cosas que vos no sabés, vos podés ser el gran protagonista. Vos, que estás jodido ahora, que no tenés orientación para nada, que has perdido hasta las esperanzas, vos vas a ser el gran protagonista. Sí, te entendés cuál es el problema, por supuesto. ¿Te acordás que ayer yo te hablaba de que nosotros necesitábamos un ministerio para desarrollar nuestras propias teorías, nuestras propias ideas? El ministerio te lo está demostrando en alguna medida la decisión de avanzar sobre el campo de la política. Es decir, lo que hace un político actualmente y que no produce ningún resultado es el farallón, el estandarte que vos vas a plantar en un lugar donde se toman decisiones. El político, ya sabés que no toma decisiones para resolver nada. El político lo único que ha sido arrinconado para resolver problemas que no resuelve. Entonces nosotros tenemos que tomar los comandos de los lugares donde se producen, a través de las decisiones, los grandes acontecimientos. Es decir, tenemos la necesidad de crear de inmediato 1 millón de fuentes de trabajo. Desde ahora vas a hacer desde una oficinita, de secretaría de la secretaría en una intendencia. No, así no vas a hacer nada. Vos tenés que ir al lugar donde se puede tomar el comando de las grandes decisiones. No te estoy hablando de política partidaria. No te estoy hablando de que te estoy haciendo un movimiento político para tomar el gobierno, la presidencia. No, eso no nos interesa a nosotros. A nosotros no nos interesa, el peronismo, porque el peronismo tiene soluciones, tiene ya escrito un proyecto acorde con nuestras necesidades, pero tecnológicamente está 50 años atrás, entonces tenemos que nosotros actualizarlo. Pero, como el peronismo trata el problema social, es el instrumento que nosotros requerimos. Nosotros no podemos ir a un instrumento creado por el capitalismo, por el liberalismo, porque ellos están concentrados en amasar sus propias riquezas y no compartir. Al contrario, ellos están desesperadamente insistiendo en que van a seguir con la esclavitud de las grandes mayorías. Entonces nosotros tenemos que tomar los comandos. Y los comandos para el desarrollo que vamos a realizar nosotros, que proponemos y que lo vamos a hacer, es tomar el lugar donde las decisiones realmente se van a producir. Entonces, un ministerio requiere de gente idónea, capacitada en principio, no puede llegar cualquiera, no puedo llegar yo a ser ministro. Tiene que ser una persona capacitada, pero con la teoría del desarrollo que se va a planificar. Entonces, llegás al Estado, llegás a ser el funcionario del Estado, o un ministro, un ministerio, pero con un libreto, con un proyecto, con un plan de trabajo. O sea, no es con una improvisación. Entonces, nosotros tenemos que incorporar, ese es el gran desafío. El desafío no es político en la Argentina, el desafío es económico, pero recontra sabido, ni siquiera hay que hablar de eso. No hay ningún desafío político, para nada. O sea, hablas de política y estás hablando de cosas anacrónicas. Vos tenés que tener capacidades para hacer desarrollos económicos donde vos tengas la capacidad de incluir, de insertar a la cantidad de miles de desorientados, dejados de la mano de Dios. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Y tenés que tomar el Estado a través de un ministerio. Y el ministro tenga contacto directo con el poder, que lo ejerce el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo controla las cámaras, porque las cámaras son las cámaras que van a reformar todas las leyes. Y no sería nada raro que hay que reescribir una nueva Constitución, porque la Constitución que tenemos ahora de 1853, se queda, imagínate, en el tiempo. Nosotros tenemos que hacer no solo la del 49, sino la del siglo XXI, una nueva Constitución, y ya debieran estar los especialistas ideando esa nueva Constitución, porque la demanda lo implica, lo impone, no es que políticamente lo necesitamos. Entonces vos fíjate la cantidad de cosas y desafíos que hay para hacer.
y desde un ministerio desarrollar toda una planificación para incorporar en 6 meses, te estoy hablando, 1 millón de personas al trabajo, activo, donde otro de los problemas que tenemos que eliminar, el problema del sindicalismo. El sindicalismo ha fracasado. El sindicalismo hoy se va a quedar, va a tener como asociados a los robots. O sea, eso no ha producido ningún beneficio. El sindicalista, el dirigente sindical, se ha quedado sí, es un valor extraordinario como apuntalamiento para un proyecto político, pero no tiene soluciones para nada, porque cada vez hay menos trabajadores en función y cada vez hay menos posibilidades de resolver el problema a la gran mayoría que está sin trabajo. Entonces todo eso es cuestión de estudio ahora. Pero tenemos que estar ya estudiándolo, no después cuando dentro de 1 año o 2 años, o ahora ya. Y entonces ahí es donde vos te podés convertir en protagonista. Vos, porque yo ya estoy de salida, conmigo no cuenten, solamente estos son mis últimos desertores, pero vos sos el que vas a tomar la iniciativa, vas a tomar el recambio, vos vas a tomar la posta. Y como te he dicho siempre, tenemos nosotros ya pensado cómo vamos a empezar a trabajar de inmediato. O sea, nosotros en el próximo gobierno ya tenemos que estar instalados con un ministerio en nuestras manos y desarrollar el gran poder de la cooperativa, que es donde vos te vas a sentir dueño de tu propia empresa. Vos vas a generar trabajo y vos vas a ser el capital. Vos vas a ser el tipo, vas a contraer compromisos personales vos, con una gran estructura, para que intervengan en tu proyecto o en el proyecto colectivo 200, 500 personas. Imagínate vos cuánta cantidad de cooperativas para todo. ¿Vos sabés cómo van a desaparecer una cantidad de negocios en Argentina? ¿Vos sabés cómo van a desaparecer una cantidad de super inversionistas corporativos internacionales? ¿Vos sabés cómo van a desaparecer cuando nosotros empecemos a planificar en la Argentina del futuro? Van a desaparecer una cantidad de corporaciones que nos tienen de rodillas, formadores de precios, y son un yugo permanente que nos tienen sometidos y esclavizados a su disposición. Todos esos van a desaparecer, porque van a desaparecer esos mercados. Nosotros vamos a crear nuestros propios mercados de provisión de alimentos y de todo. Podemos hacer cooperativas hasta para jugar a la bolita. Tengo que empezar a trabajar con gente profesional, que ya están algunos trabajando y estamos buscando y convocando a otros. Pero viene un tiempo hermoso, que vos debes estar feliz de la vida, de que olvídate del problema ahora, salí de la televisión, enganchaste en esta nueva esperanza. Estamos en el siglo XXI, vamos a engancharnos en el siglo XXI, que es el siglo para nosotros, es el siglo para la mayoría, para que nosotros seamos los protagonistas y no los esclavos de un grupito minúsculo que nos tiene de rodillas desde hace 100 años atrás. De rodillas y cada vez más de rodillas. Ahora ya no estamos de rodillas, ahora ya nos arrastran. Vos fíjate las películas, los noticieros que arrastran a la gente. Ya no nos tienen de rodillas, ya nos arrastran. Vamos a seguir permitiendo eso porque los políticos nos prometen mentiras que vos sabés que... ¿Sabés por qué nos arrastran? Porque los políticos han fracasado. Por eso nos arrastran ahora. Esa policía brava que hay, nos arrastran a nosotros porque los que nos tenían que defender no tienen la puta idea de nada. En fin, vamos despacio, si vos te das cuenta, si vos despacio vamos llegando a donde queremos llegar. Todavía no hemos llegado, o sea, hay un montón de cosas en las alforjas que ya vamos a ir descubriendo despacio, pero lo que necesitamos es que vos te incorporés, porque si vos no te incorporás, una sola golondrina no hace verano.